Preside esta ceremonia conmemorativa al Día del Trabajo la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación. Licenciado Marat Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social. Licenciado Edgar Abraham Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público. Licenciada Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. También nos acompañan el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Isaías González Cuevas. El presidente del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanis Moreno. Secretario General del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, ingeniero Francisco Hernández Juárez. Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México, profesor Alfonso Cepeda Salas. Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Petroleros de la República Mexicana, ingeniero Luis Ricardo Aldana Prieto. Y el secretario de Acción Política de la Confederación de Trabajadores de México, licenciado Juan Carlos Velasco Pérez. También contamos con la presencia de destacados integrantes de los sindicatos del país y diversas autoridades del Gobierno de México. A todas y todas, reciban la más cordial bienvenida. Hace uso de la palabra el licenciado Marat Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social. Muy buenas tardes a todas y todos. Me da muchísimo gusto poder saludarles en esta tan importante jornada conmemorativa del Día Internacional del Trabajo, también Día de las y los Trabajadores de México. Y sobre todo me da muchísimo gusto porque el día de hoy nos acompaña nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, quien encabeza justamente las conmemoraciones de este importante día. De igual manera, saludar con mucho respeto y también estima y cariño a nuestra secretaria de Gobernación, nuestro secretario de Hacienda, nuestra consejera jurídica, a nuestros representantes que están en el presidium de las y los trabajadores. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros, con quienes además tenemos siempre una muy buena colaboración. Y darles la bienvenida y agradecimiento también a todas y todos ustedes, compañeras, compañeros, actores del mundo del trabajo, quienes con su trabajo también, con su esfuerzo y compromiso, pues le dan vida y realidad a lo que hemos avanzado en los últimos años y que hemos denominado ya en varias ocasiones incluso la primavera de los derechos laborales. Me da muchísimo gusto además porque pues son caras y rostros conocidos que hemos encontrado además en diversos momentos, tanto en el primer piso de la transformación como en el segundo piso de transformación. Les agradezco muchísimo el día de hoy que estén aquí presentes y que nos haya recibido además nuestra presidenta, reitero. Muchas gracias. Algunos conciben el 1 de mayo como un día meramente festivo, pero no lo es. Se trata de un día para recordar y sobre todo reivindicar a los mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas que fueron condenados a muerte por luchar por una reducción
de las horas de trabajo. En sus pancartas se leía: 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para la casa. Este lema sintetizaba una postura que es tanto política como existencial. En la vida de las personas debe existir un balance entre el trabajo, el descanso y el disfrute. La primera vez que en México se hizo una movilización masiva para rememorar a los mártires de Chicago fue el 1 de mayo de 1913, durante el gobierno del traidor y usurpador Victoriano Huerta. En ese día, 25,000 obreros vinculados a la Casa del Obrero Mundial no asistieron a sus puestos de trabajo y en su lugar salieron a las calles a protestar. Marcharon hasta la Cámara de Diputados, en donde entregaron a los diputados simpatizantes de Francisco I. Madero un documento con una serie de demandas que incluían no solamente reconocimiento, pero también nos lleva a la reflexión profunda sobre la condición humana. Desde hace siglos se discute acerca de qué o cuál es el elemento, aquel que nos distingue o nos define como humanos. Algunos dicen que somos Homo sapiens y lo que nos distingue es la razón. Otros dicen que somos Homo simbólicos y lo que nos distingue es la capacidad para generar símbolos y significados. Otros dicen que somos Homo ludens y lo que nos distingue es nuestra capacidad de ingenio y en el juego también. Pero hay quienes pensamos también que somos Homo faber, porque lo que nos hace humanos es el trabajo. Gracias al trabajo podemos transformar la naturaleza para satisfacer las necesidades colectivas, pero también las individuales, y al mismo tiempo dar sentido a nuestra existencia. El trabajo reafirma al humano, pero no debe ser lo único que hacemos como personas. Es decir, debemos trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. El bienestar personal y colectivo solo puede surgir con la construcción de un balance equilibrado entre el trabajo, el descanso y el disfrute. Esta reivindicación humanista ha estado presente en la lucha de las y los trabajadores mexicanos desde hace más de 100 años, desde Río Blanco hasta Cananea. No hay que olvidarlo. Las masas revolucionarias se levantaron en contra del régimen autoritario y oligárquico de Porfirio Díaz, precisamente para terminar con la lógica de la explotación laboral. Su triunfo quedó materializado en el artículo 123 constitucional de 1917, en el cual, entre otras cosas, se estableció una jornada laboral de 8 horas y un día de descanso por cada 6 de trabajo. Hoy, 1 de mayo del año 2025, estamos aquí para rememorar a las y los trabajadores que han dado su vida por lograr un balance entre el trabajo, el descanso y el disfrute, pero también para continuar su lucha. Por eso me entusiasma anunciar que por instrucciones de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, comenzaremos con la instauración paulatina y gradual de la semana laboral de 40 horas en nuestro país. Reduciremos de manera gradual la semana laboral hasta llegar a más tardar en enero del año 2030 a un total de 40 horas semanales. Atendemos así a una demanda histórica del pueblo de México que fue asumida desde el inicio por la presidenta Claudia Sheinbaum como un compromiso, el número 60, para así avanzar en el segundo piso de la transformación. Como ha sucedido con toda la política laboral de la Cuarta Transformación, este histórico cambio se hará mediante un proceso de diálogo social, en el cual se tomarán en cuenta a todas las personas involucradas. Escucharemos a las trabajadoras y trabajadores, así como a las patronas y a los patrones. De esta manera se llegará a una serie de acuerdos que permitirán establecer un nuevo panorama laboral que estoy seguro traerá bienestar para todas y para todos. Por ello, por instrucciones de nuestra presidenta, convocaremos a los diversos sectores de las y los trabajadores, empresarias y empresarios, académicas y académicos y demás interesados para que a partir del 2 de junio al mes de julio, al 7 de julio de este año, dialoguemos en una serie de foros que la Secretaría de Trabajo organizará en diversas ciudades del país para construir una propuesta de cómo llegaremos gradualmente, paulatinamente,
a la semana laboral de 40 horas. El objetivo primordial es construir en colectivo un modelo justo y eficaz para cumplir con la demanda histórica del pueblo de México. Hay que tenerlo claro, como lo han probado científicamente economistas, empresarias, empresarios, trabajadoras y trabajadores. Reducir las horas de trabajo no disminuye la productividad ni reduce el valor generado. Lo que hace es dignificar la existencia de las y los trabajadores, devolviéndoles horas de su vida y valorizando el trabajo que realizan semana a semana. En este sentido, se trata de una de las políticas que mejor condensa el espíritu del humanismo mexicano. A las y los trabajadores de México, con esta medida impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, estaremos devolviéndoles 8 horas a la semana para que puedan usarlas como mejor les convenga. Estamos convencidos que, poniendo este tiempo libre en sus manos, se contribuirá al desarrollo nacional, al bienestar de sus familias y a la felicidad de cada una y uno de ustedes. ¡Que viva el trabajo digno! ¡Que vivan las y los trabajadores! ¡Que viva México! Muchas gracias. Hace uso de la palabra el presidente del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanis Moreno. Buenas tardes. Saludo y agradezco la atención de la presidenta de recibirnos en esta casa. Lo sentimos también de los trabajadores, Palacio Nacional. Muchas gracias por recibirnos. Miembros del Gabinete del Gobierno de la República, compañeros dirigentes de las diferentes organizaciones sindicales del país. A nombre de los trabajadores, quiero agradecer a la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por este encuentro en esta fecha tan significativa para nosotros, como lo es el Día Internacional del Trabajo, donde refrendamos el compromiso de que todas nuestras acciones se traduzcan en elevar el nivel de vida de los trabajadores con justicia social. Este 1 de mayo, como cada año lo hacemos, conmemoramos y rendimos homenaje a las grandes gestas heroicas de luchas obreras que encabezaron con sacrificio los trabajadores en Cananea y Río Blanco, los mártires de Chicago, entre otras, quienes no solo defendieron sus derechos, sino que también con sus acciones sentaron las bases de un derecho laboral y social que reconociera al trabajador como persona humana que dignificara el trabajo. Hoy también reconocemos a todos los trabajadores que con su labor y esfuerzo a diario contribuyen al desarrollo de nuestra nación. La transformación de la vida laboral no se puede entender ni justificar sin la presencia de los trabajadores, que privilegie la condición humana y no como objeto de explotación que permite el reparto equitativo de los beneficios generados. Por los desafíos que vive la clase trabajadora a nivel mundial, hacen vigente a la organización sindical como herramienta de empoderamiento y unidad necesaria para proteger y mejorar los derechos y conquistas sociales y económicas en búsqueda de mejores condiciones de vida. Es necesario también la reflexión y revisión de la vida sindical en nuestro país. Los cambios y la evolución de los procesos de transformación nos obligan a fortalecer la unidad bajo los principios y valores que dieron origen al sindicalismo. Sin desviar nuestra responsabilidad, tenemos el reto de estar a la altura que exigen las nuevas generaciones de trabajadores en los nuevos tiempos. En todos estos cambios debemos cuidar que no se rebasen los límites del derecho a la autonomía sindical, ni se trastoquen los principios y valores del sindicalismo, como es la unidad y la solidaridad, herramientas útiles y necesarias para empoderar al trabajador para una posición de mayor equilibrio.
Presidenta Claudia Sheinbaum, entendemos la enorme, compleja responsabilidad de gobernar un país como el nuestro. Por ello, le reconocemos la continuidad en su administración de la política laboral que nos dejó el presidente López Obrador. Sobre todo, el cambio en la política económica para impulsar el plan de recuperación salarial y de poder adquisitivo. Como usted lo dice, que los trabajadores mexicanos son de los mejores del mundo y sin duda podemos demostrarlo para que se compruebe que en México sí hay los mejores trabajadores y nos identificamos con ello. Por ello, la consideramos como una aliada a usted de los trabajadores. Con su apoyo, estamos en el camino para recuperar el derecho laboral con sentido social y humano. Nuestro compromiso es continuar y contribuir para que los trabajadores alcancen con equilibrio un mejor estado de bienestar. También, como instancia institucional y conducto de enlace con el Gobierno federal en materia laboral, reconocemos el compromiso del maestro Marat Bolaño en la Secretaría del Trabajo por su sensibilidad con las causas justas de los trabajadores y reiteramos seguir trabajando juntos en la agenda laboral para construir una prosperidad compartida. Ante los retos que enfrenta nuestra nación, como las declaraciones y acciones injerencistas del Gobierno de Estados Unidos, hoy reiteramos todo el apoyo y respaldo al Gobierno de la República y a quien nos representa nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En la defensa de nuestra patria y soberanía nacional, por los actos de discriminación que sufren nuestros hermanos migrantes, el Congreso del Trabajo reitera su total solidaridad. A pesar de que se han tenido grandes logros importantes en la justicia laboral, como aspiración legítima de los trabajadores, siguen temas pendientes en nuestra agenda laboral. Por ello, seguiremos demandando más y mejores empleos, crecimiento de todos los salarios, vivienda digna y accesible, un justo y humano sistema de pensiones, reducción de la jornada laboral, que creo que aquí la voy a borrar porque hoy me anunciaron que ya empieza. Sí. Seguro de desempleo, reducción de la carga fiscal para los trabajadores, continuar con las reformas en los temas relacionados para recuperar el carácter social y humano de los derechos con justicia social. Asumimos el reto y aportaremos lo que nos corresponda en los cambios que se necesitan, todos aquellos que se requieren para hacer de un país más eficiente, con una mayor productividad, que fomente la creación de más y mejores empleos, que retribuyan el esfuerzo productivo, que dignifiquen y humanicen el trabajo, reconociéndole al trabajador lo que le corresponde. Las organizaciones de trabajadores reiteramos el compromiso y la responsabilidad de cumplir con nuestra razón de ser en el desarrollo integral de los trabajadores y de nuestra nación. Tenemos el reto de construir un país con justicia social. Muchas gracias. El secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Isaías González Cuevas, hará uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos y a todos. A nombre de mis compañeras y compañeros, agradecemos por habernos recibido en Palacio Nacional a esta conmemoración a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias por recibirnos este día tan importante para la clase trabajadora. Este día, como ustedes saben, se conmemora la memoria de los que dieron la vida, como los mártires de Cananea, Río Blanco, Chicago y muchas mujeres, trabajadores y trabajadoras de otras partes del mundo. Así que nosotros tenemos la obligación como sindicalistas de no olvidar estas gestas heroicas que hoy nos dieron, ¿verdad?, muchas ventajas
y que están en nuestras leyes. Así que es un reconocimiento a estos mártires, ¿verdad? Y que lo seguiremos haciendo, y que participaron muchas compañeras y compañeros a nivel nacional en esta justa heroica de las y los trabajadores. Pero bueno, yo quiero aprovechar, ¿verdad?, este momento para manifestar algo que me encargaron las compañeras y compañeros, que nos da mucho gusto escuchar a la presidenta de México cuando dice que somos una nación libre, autónoma, independiente, que no somos protectorado de nadie, y esta postura ha dado resultados ante las presiones que ha lanzado el presidente Trump, ya que varias de estas presiones se han pausado, otras se han detenido y seguramente otras van a volver a su lugar en que se encontraban. Por eso nuestro reconocimiento a nuestra presidenta por manejar esta problemática con el talento, inteligencia, defendiendo a nuestro pueblo y a las mexicanas y a los mexicanos. Y este reconocimiento, ¿verdad?, también hay que mencionarlo, lo ha hecho Donald Trump. Ha dicho, he platicado con la presidenta de México, es una mujer maravillosa, inteligente, y he aprendido algunas cosas y que las va a poner en práctica aquí en Estados Unidos. Así que bueno, hasta eso, ¿verdad?, ese reconocimiento del presidente lo ha hecho, y nosotros no podemos quedarnos callados en reconocerle esa postura. Felicidades, presidenta. Quiero mencionar rápidamente que pues, desde el sexenio anterior, cuando era presidente López Obrador, se mejoraron los salarios. En 2018 era de 88 pesos y ahora son casi de, faltan 20 centavos para que sean de 279 pesos diarios. Y lo que representa un aumento de 135%. Y esto pues ha mejorado, ¿verdad?, la vida de millones de trabajadores y trabajadoras, pero también han mejorado los salarios contractuales, y que eso es algo que pues hay que reconocer, y también a la doctora porque ha seguido la política de que vayan mejorando los salarios. Y hemos escuchado a la doctora que ha dicho que bueno, aquí en México se acabó esa oferta que hacían, vengan aquí a invertir, aquí hay mano barata. Así lo ha dicho, y sí es cierto, se acabó la mano barata. Así que bueno, la gente está muy agradecida, y que bueno, pues el compromiso es de que nosotros queremos que la gente llegue a ganar para cubrir la línea de bienestar familiar. Y eso es algo que también usted nos ha ofrecido, y que poco a poco se va a ir logrando este nivel de salarios para las compañeras y compañeros trabajadores. También hay que reconocer que la reforma de la Ley Federal del Trabajo ha establecido pilares fundamentales, ¿verdad?, como la libertad, la democracia sindical, la transparencia, rendición de cuentas, la negociación colectiva, el nuevo sistema de justicia laboral, y gracias a ello más de 5.5 millones hoy cuentan con contrato colectivo de trabajo, y que bueno, estos compañeras y compañeros legitimaron su contrato colectivo de trabajo. Y en el Seguro Social, aquí el director Zoé Robledo nos ha informado que hoy, ¿verdad?, hasta este mes de marzo tenemos 22.400.000 trabajadores y trabajadoras registrados. Entonces, bueno, tenemos 5 millones que tienen que legitimaron su contrato colectivo de trabajo, pero eso quiere decir que hay 16 millones de trabajadoras y trabajadores que no tienen protección de un contrato colectivo de trabajo. Y bueno, hay muchos trabajadores y trabajadores, ¿verdad?, que están en un contrato colectivo de trabajo, pero que está firmado a espaldas de ellos,
Entonces son contratos de protección a través de los sindicatos blancos y eso pues no ayuda nada, ¿verdad?, a las trabajadoras y los trabajadores. Esos sindicatos no sirven para nada, estorban y bueno, eso es algo que se tiene que combatir y bueno, aquí las autoridades del trabajo seguramente nos van a ayudar a eso. Y en estos contratos colectivos de trabajo, ahí existe la brecha salarial, ahí las mujeres ganan menos, hay acoso, hay discriminación, hay hostigamiento, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, esos contratos colectivos no le ayudan nada a la clase trabajadora. En las organizaciones que formamos, la AGT, ¿verdad?, venimos trabajando para hacer mejor nuestro trabajo, para revitalizar el sindicalismo, hacer cosas nuevas, para que le demos valor agregado a nuestro trabajo en beneficio de nuestras compañeras y compañeros. Y bueno, pues es algo que debemos de hacer todas las organizaciones sindicales para generar esa efervescencia sindical que hace falta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué, dirán ustedes, para qué la efervescencia sindical? Es que necesitamos que todos los trabajadores estén organizados para atender graves problemas como el de la salud. ¿Con qué fin? Que tengamos una estructura para impulsar la medicina preventiva, porque ahorita es curativa y por eso tenemos enfermas y enfermos cada día. Y eso es lo que no queremos. Y queremos tener una estructura que ayude al Seguro Social. Y el ejemplo lo tenemos con Prevenims. Es la única institución que hace ese trabajo, prevenir, y nos está dando resultados. La gente que recibe, ¿verdad?, esta atención es la que menos se enferma. ¿Por qué? Porque aparte de que le hacen los estudios, la aconsejan y de esa manera, ¿verdad?, se está trabajando. Pero necesitamos que millones de trabajadoras y trabajadores entremos a impulsar este sistema para mejorar la salud y no seguir con este problema. También necesitamos que todas y todos los trabajadores impulsemos la educación básica, media y superior. ¿Por qué? Porque hay un rezago educativo de hace muchos años y necesitamos ayudar a resolver ese problema. También hay otros problemas que con el trabajo social y comunitario que estamos haciendo la EGT vamos a innovar nuestra tarea. La gente no está conforme con los sindicatos, ¿verdad?, que no hacen nada, pero también nos piden a nosotros que hagamos otras acciones, no solamente en la fuente de empleo, sino en el territorio donde vive la familia, y ahí se necesitan acciones, y ahí se necesita que las organizaciones sindicales hagan su trabajo social y trabajo comunitario como se viene haciendo en algunos lugares. Ahí, ¿verdad?, se necesita pues que nos piden, hay que reforestar, hay que ir a reforestar. Cuando nos han pedido las autoridades que hay que ir a reforestar, ahí vamos a reforestar. El Día del Agua, que la presidenta echó a andar el plan hídrico de su plan de gobierno, ahí estuvimos con usted en el Atoyac, ¿verdad? Y vamos a estar donde nos digan. Y si hay que sacar la basura, para eso somos buenos. Vamos a sacar la basura porque es un trabajo comunitario. Y no nos apena. ¿Por qué? Porque vamos a salvar nuestros ríos, nuestros lagos y nuestros mares. Y no tenemos otros, son los únicos que tenemos y tenemos que cuidarlos. Cosas de esas pide la gente. Cosas de esas pide la gente de sus organizaciones sindicales. Y eso es lo que queremos hacer. Ampliar, ¿verdad?, nuestras actividades para ayudar a estas generaciones y las nuevas generaciones, las futuras generaciones. Y queremos que las organizaciones sindicales, ¿verdad?, sirvan y que sirvan cada día mejor a las trabajadoras y los trabajadores y a la sociedad. Bueno, y también reconocer lo que ha dicho aquí el secretario de Trabajo sobre las 40 horas. Pues qué bueno, ¿por qué? Porque es un problema social que tenemos, ¿verdad? No lo vemos como los patrones económicos,
lo vemos social, porque fíjense ustedes, muchas trabajadoras, miles de trabajadores y trabajadores se pasan muchas horas en el transporte. Y si hacemos cuentas de las que más pasan ahí, hemos hecho cuentas que hay gente que se pasa 40 días del año en el transporte. Ahí se le va la vida y por eso le agradecemos mucho que le van a entrar y le vamos a entrar a las 40 horas, ¿verdad? Gradualmente, bueno, pues aunque sea, pero por algo hay que empezar. Así que se lo reconocemos, Presidenta, y que bueno, pues son asuntos importantes para la clase trabajadora. Ustedes saben que los trabajadores siempre hemos sido leales a este país, siempre. Desde el siglo pasado tuvimos épocas buenas, regulares y malas, y siempre hemos siempre leales. Y en esta época y las que vienen, los trabajadores y los trabajadores siempre seguiremos aportando, ¿verdad?, para el crecimiento y el agradecimiento de este gran país que es nuestro querido México. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje que dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas. Bueno, miren, aquí son todos los dirigentes sindicales, ya falta ser todos y todas las dirigentes sindicales. No, bienvenidos a todas las dirigencias sindicales, a Palacio Nacional. Me da mucho gusto recibirles. Esta es su casa, esta es la casa del pueblo de México. Durante años este lugar donde nos encontramos ha sido pues el centro del poder político de nuestro país. Aquí hace 700 años inició la civilización mexica, que tenía justamente en este lugar a sus tlatoanis. Aquí fue la casa de Moctezuma. Aquí se instauró la colonia. Aquí vivieron los virreyes. Nunca se dignó un rey de España venir a México, a pesar de todo lo que le dio la Nueva España. Y este es el centro de las grandes transformaciones: la independencia de México, la reforma, la revolución. Y aquí han estado todos los presidentes. Claro, algunos venían muy pocos, se quedaban encerrados en Los Pinos. Ya Los Pinos también es la casa del pueblo, pero esta es realmente la casa del pueblo. Y por primera vez, pues una mujer les dirige las palabras como presidenta de la República en un 1 de mayo. La historia de México en sus 4 transformaciones, a diferencia de otros países de América Latina, del Caribe, ha tenido 2 palabras como eje de la transformación. Una es la soberanía, la independencia, por supuesto la independencia de México y su separación de la corona española y hacernos un país libre, independiente, democrático también, porque cuando llegó Iturbide y quiso coronarse, pues ni 2 años estuvo al frente, porque los independentistas dijeron no luchamos por tanto para llegar a una nueva monarquía. Y se instauró la República en México en 1824. Pero el grito de independencia de Miguel Hidalgo no solo fue el grito para separarnos de la colonia española,
sino fue un grito de justicia, porque unos días después del 15 de septiembre planteó la abolición de la esclavitud. Así que caracteriza al grito de Hidalgo la independencia y la justicia. Por supuesto, si hablamos de los sentimientos de la nación de Morelos, pues aún más. Desde entonces ya hablaba del trabajo digno, de la independencia, de la igualdad y de la justicia. La reforma en nuestro país, con Benito Juárez y los liberales, hablaba de la independencia, de la soberanía y de la justicia y de la construcción de un país democrático, porque al separar la Iglesia del Estado, en esencia, lo que se construye es un poder civil democrático. La revolución social, la primera del siglo XX, la Revolución Mexicana, pues no puede haber más revolución con la palabra justicia como parte esencial de la transformación. Y la cuarta transformación es lo mismo. Tiene la independencia, la soberanía como ejes del desarrollo de nuestro país, la justicia social como el eje central de la transformación y la democracia, porque por más que quieran decir que hay un gobierno autoritario, pues todos los días se vive la democracia en México. No hay más libertad de expresión, de reunión, de movilización, de manifestación que la que se instaura en México a partir de la Cuarta Transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy estamos viviendo pues esta segunda etapa, este segundo momento. Le llamo yo el segundo piso de la Cuarta Transformación, porque se pusieron los cimientos, el primer piso, y hoy pues estamos viviendo el segundo piso de esta gran transformación. Y estas tres palabras que definen la transformación de nuestro país, pues también marcan al mundo del trabajo. Es la independencia, la soberanía de las y los trabajadores en la definición de su organización. Ya no es el corporativismo de entonces, ya no es el obligar a ser parte de un partido político o la injerencia del gobierno para definir a las dirigencias sindicales. Hay autonomía y libertad, hay soberanía. Segundo, la justicia. Creo que en 6, 7 años ya, con nuestros primeros 7 meses que se cumplen justamente el día de hoy, pues no se puede hablar más que de justicia laboral, entre muchas otras justicias, como eje la justicia social. Dice la OIT y otras organizaciones internacionales que no se ha visto en ningún lugar del mundo los avances laborales que se han visto en México en los últimos años. Por supuesto, el salario justo, el salario digno. ¿Quién diría que en 6 años, 7 años ya con el nuestro, pues el salario mínimo ha aumentado lo que no hizo en 36 años e incluso antes? Este incremento del salario mínimo que ha impulsado también el incremento del salario medio. Una reforma que muchos ansían, que es la desaparición del outsourcing, para realmente reconocer a las y los trabajadores y la relación laboral entre el empleador y el trabajador, y con todos los derechos laborales que esto significa, incluido obviamente el reparto de utilidades. Por supuesto, la pensión digna también, que fue una de las, además de la reforma de pensiones que se hizo en su momento,
el último acuerdo y la última modificación que se hizo para constituir este Fondo de Pensiones del Bienestar, que permite que los trabajadores que están en regímenes individuales o en régimen individual pueda irse con el salario completo en su jubilación. Impensable que eso hubiera ocurrido y hoy es una realidad. Existe el Fondo de Pensiones y para los trabajadores afiliados al Seguro Social y los trabajadores afiliados al ISSSTE es una realidad que haya cada vez pensiones más justas, más dignas. Por supuesto, la democracia sindical, la resolución de conflictos a través de la conciliación, la autonomía sindical, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero una cosa fundamental es lo que ha significado la transformación del modelo económico y cómo se echaron abajo los supuestos principios del neoliberalismo. Durante 36 años diciendo que si se aumentaba el salario iba a haber inflación. Pues se aumentó el salario a más del doble y estamos en los límites más bajos de la inflación. Que si aumentaba el salario mínimo se iban a ir las inversiones. Pues el año pasado récord de inversión extranjera directa y este año con todo y los aranceles de Trump siguen llegando inversiones y van a seguir llegando inversiones a nuestro país. Que si se aumentaba el salario iba a haber una crisis económica, falso. Que si desaparecía el outsourcing iba a ser una tragedia. Pues estamos en un momento en donde el peso está bien, está bajo la inflación, acaba de salir el dato de empleo, el desempleo más bajo de los últimos años, de todos los años, el nivel más alto en empleo formal, el mejor salario. Quiere decir que lo que hacía falta en nuestro país pues era cambiar el modelo económico y tener como esencia pues no solamente a un sector muy pequeño de la población, a los de arriba, sino pensar realmente en el pueblo de México y pensar en las y los trabajadores de México, que esa es la esencia de lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. ¿Qué planteamos ahora hacia adelante? Uno, como lo dije desde los primeros días, cuando anunciamos el incremento al salario mínimo, hoy estamos en que el salario mínimo alcanza para comprar 1.8 canastas básicas. Nuestro objetivo es que alcance para 2.5 canastas básicas. Eso significa un aumento salarial sustantivo cada año por encima de la inflación y además ya quedó establecido que el salario mínimo no puede o debe aumentar siempre por encima de la inflación. Segundo, muy importante, es la reforma que hicimos el primer día que llegamos al gobierno, que es a trabajo igual, salario igual para las mujeres. Y eso ya es constitucional. El otro tema fundamental es seguir acabando, erradicando la precariedad laboral. Ya pasó por la reforma de los trabajadores de plataformas digitales. Les anuncio hoy que hace un mes en el gobierno federal todas las trabajadoras y trabajadores de la limpieza se están constituyendo en cooperativas. Vamos a dejar de contratar empresas
Y estamos trabajando con ustedes, si nos lo permiten, con Marat, porque queremos que todas las trabajadoras de empresas de limpieza tengan una mejor condición laboral, porque están en una situación en donde no tienen las mejores condiciones. Y por otro lado, estamos trabajando en jornaleros agrícolas, que es uno de los sectores pues de mayor precariedad laboral de nuestro país. Estamos trabajando ya en un plan para pues garantizar la seguridad social y las mejores condiciones de trabajo. La otra parte muy importante pues es el Infonavit, porque con todas las diferencias que podamos haber tenido, hoy la vivienda es un derecho establecido en la Constitución, dejó de ser una mercancía y dejó de ser un crédito exclusivamente para los trabajadores. Vamos a hacer más de 1 millón de viviendas en nuestro sexenio y estamos dedicando las viviendas, porque lo que se le va a ofrecer al trabajador es la vivienda, no el crédito, con muchísimos problemas, sino la vivienda, principalmente para los trabajadores que ganan 1 y 2 salarios mínimos. Ese es el sector a donde queremos ir para que realmente la vivienda vuelva a construirse como vivienda social en nuestro país, deje de ser un negocio y sea realmente un derecho de las y los trabajadores. Y el otro tema pues que anunciamos el día de hoy es la jornada laboral de 40 horas. Todas estas grandes reformas que se han hecho en México han sido por consenso de los empleadores, las empleadoras y los trabajadores y sus representaciones. Y queremos que esta también sea una reforma por consenso. Por eso, el día de hoy lo que abrimos son las mesas de trabajo, para que nos sentemos con empresarios, los representantes sindicales, las y los trabajadores, para ver cómo vamos a conseguir esa jornada laboral. No se puede de un día a otro, pero lo importante es cómo lo vamos a hacer y que sea por consenso, que sea un acuerdo que nos permita que realmente haya mejores condiciones para las y los trabajadores en nuestro país. Alguien dirá, pues es que a lo mejor no es el mejor momento. No, siempre es un buen momento, siempre, para defender a las y los trabajadores de México, siempre. Así que muchas gracias por su presencia, espero que continuemos tan cerca como hasta ahora. Para nosotros, imagínense, nosotros pues nacimos luchando igual que ustedes y hoy pues es un día de celebración a la lucha de las y los trabajadores y la celebramos juntas y juntos. Muchas gracias. Que vivan los trabajadores de México. ¡Que viva México!